Uno de los objetivos que se está planteando la sociedad civil organizada es poder transmitir con un lenguaje ciudadano, de una manera sencilla y coloquial, cuáles son los principales objetivos de política económica para que cualquier ciudadano común y corriente los pueda entender, y no solamente eso, sino que pueda conocer la importancia que tiene para un ciudadano exigir que se obtengan resultados en base a esas metas económicas. El día de hoy nos acompaña México, ¿cómo vamos? Una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando en los últimos años en construir indicadores de política económica, pero también de Estado de Justicia, Estado de Derecho, que le permitan a los ciudadanos conocer de manera muy particular y periódica cuáles son los avances fundamentales que se tienen en materia económica, en materia social, en materia de seguridad, de justicia, en materia de seguridad del Estado. Y hoy nos acompaña en el programa la directora general de México, ¿cómo vamos?, Viridiana Ríos, que además de ser ciudadana y activista, hoy participa de manera activa en articular las opiniones de expertos y ciudadanos reflejados en una serie de productos de información que en un momento nos va a platicar. Viridiana, gracias por acompañarnos y gracias por venir al programa. Al contrario, Tulio, gracias a ustedes. Pues para empezar, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Mira, ser un buen ciudadano, Tulio, es relativamente fácil. Para ser un buen ciudadano, lo único que tienes que hacer es ser un preguntón. Tienes que preguntarte todos los días, en cada momento, si hiciste algo para mejorar la ciudad o el espacio comunitario en el que vives. Y tienes que responderte que sí. Si te respondes que sí, eres un ciudadano. Si no, eres un individuo. Y las ciudades y los grandes estados y los grandes gobiernos se construyen a partir de ciudadanos, no a partir de individuos. México, ¿cómo vamos? ¿Cómo se organizó? ¿Qué es lo que ha venido haciendo? ¿Y qué papel juega para que los ciudadanos, cuando tienen una serie de preguntas, puedan encontrar respuestas? México, ¿cómo vamos?, responde a una única y sólida pregunta, que es dar un entendimiento a la sociedad civil y al ciudadano mexicano de a pie de cómo va la economía. Entonces, cuando tú te preguntas realmente cómo va la economía, vamos o no avanzando, se siente o no en mi bolsillo, qué significa que haya una inflación de cierto nivel. México, ¿cómo vamos?, ha generado un panel de indicadores muy sencillo, el cual conocemos como el semáforo económico, en donde se le da información a los ciudadanos de las 13 principales variables que existen en esta economía y a las cuales les tenemos que dar seguimiento para entender qué está pasando tanto a nivel nacional como a nivel estado. Entonces, digamos que México, ¿cómo vamos?, es un traductor. Es un traductor de la academia, en donde la academia de repente te da números y te da porcentajes del PIB, etcétera, y nosotros lo hemos traducido en un lenguaje sencillo, que además, y esto es algo que también como que le da como el valor agregado de México, cómo vamos, hemos fijado metas. A diferencia de nada más decirte, pues el dato de crecimiento es tanto, nosotros nos dimos a la tarea de generar un modelo econométrico sólido, es decir, básicamente creamos todos los números y toda la estadística para poder identificar cómo debía avanzar cada una de estas 13 variables del semáforo nacional y a dónde debía llegar para que México generara un país en donde se redujera la pobreza de manera sistemática, en donde lográramos crecer y generar los empleos que realmente necesitamos para emplear, por ejemplo, a todos los jóvenes que van entrando a la población y también para tener un crecimiento económico sostenido. Viridiana, ¿cuáles son los principales variables que acabas tú de mencionar que forman parte de este semáforo económico y que desde tu perspectiva como activista ciudadana son los elementos clave que debemos tener en la cabeza nosotros los ciudadanos para estarle exigiendo a los gobernantes y a nosotros mismos que debemos alcanzarlos? Mira, de las 13 metas lo que hicimos fue dividirlas en dos partes. Las 3 primeras metas, que son las más importantes, son qué es lo que queremos en este país. Y las otras 10 metas es cómo vamos a lograrlo. De acuerdo. Entonces, te quisiera hablar primero de las 3 primeras, que creo que es lo más fundamental, las cuales son, primero, crecimiento económico, segundo, generación de empleos formales y después la última, inflación. Entonces, en materia de crecimiento económico, fijamos la meta de que este país debe crecer al 6%. Fijamos esta meta porque esas son las tasas de crecimiento que este país ha tenido en los mejores momentos de su historia y porque creemos que México está listo para nuevamente abanderar estos grandes momentos de su historia. En materia de generación de empleos, la meta que fijamos fue que se generaran 100,000 empleos al mes. La razón es súper sencilla. Con 100,000 empleos al mes, tú le puedes dar empleo formal a cada uno de los jóvenes que van ingresando a la fuerza laboral, que van creciendo y que van como que empezando a pedir por primera vez un empleo. Y finalmente, en materia de inflación, fijamos una meta del 3%.
Esto porque es la meta objetivo del Banco Central en México y la cual nos permite tener una inflación que es suficientemente alta como para generar condiciones de mercado, pero suficientemente baja como para que tampoco tengamos pues todas las consecuencias negativas que implica un aumento descontrolado en precios. La importancia fundamental es que cuando nosotros estamos empoderados con las herramientas y con la información de específicamente cómo va nuestra economía, nosotros podemos empezar a exigirle a nuestro gobierno pues que empiece a darnos respuesta y que empiece a generar políticas públicas que verdaderamente respondan a las necesidades que tiene este país. ¿Qué otros factores tuviste en cuanto al crecimiento económico del 2014 y haciendo una retrospectiva con periodos anteriores? Claro. Mira, yo creo que 2014 fue un año que nos dio dos cosas. Nos dio, en primer lugar, una serie de reformas estructurales sin precedentes que convirtieron a México, de acuerdo a la OCDE y de acuerdo a muchos organismos institucionales, en el país reformista por excelencia. Sin embargo, por el otro lado de la moneda, nos dio también un México en el cual nos dimos cuenta de que las reformas estructurales no habían sido suficientes. No habían sido suficientes para darle a este país un Estado de Derecho adecuado, una situación en la cual los políticos pudieran respondernos, una reducción a la corrupción, una mejora de la seguridad. Entonces 2014 fue un año bastante agridulce. Fue un año dulce en el sentido en el que vimos que nuestras élites políticas podían ponerse de acuerdo para pasar reformas sin precedentes, pero fue un año agrio, cuando nos dimos cuenta de que fue sociedad civil quienes tuvimos que salir a las calles a exigir lo que este gobierno no nos había dado a partir de sus reformas, que era una situación de Estado de Derecho. Yo creo que lo que nos queda y como la gran enseñanza de 2014 para todos, tanto en sociedad civil como en gobierno, es que no está completo el proceso de reforma. Es que este país y todas las reformas que aprobamos no nos van a llevar realmente al crecimiento económico y al desarrollo que necesita este país, a menos de que se dé una condición única y fundamental, que es la reducción de la corrupción. Detrás de todos los eventos trágicos que vimos en 2014, detrás de Ayotzinapa, detrás de la Casa Blanca, detrás de los escándalos de corrupción que vimos, está el gran problema, que es que este país no tiene un mecanismo adecuado para darle seguimiento, monitorear y evaluar a nuestra clase política. Entonces, mientras no lo tengamos, pues simplemente no vamos a poder ver los resultados. México, ¿cómo vamos? Se ha dado a la tarea de darle seguimiento, por ejemplo, a un indicador de Estado de Derecho. Como nos dedicamos a ver cuestiones en materia económica, lo que hicimos fue identificar qué porcentaje de los expertos en economía de este país consideraba que la seguridad y el problema del Estado de Derecho era fundamental para, era, digamos, la principal cosa que estaba inhibiendo el crecimiento económico. Y lo que hemos hecho es darle seguimiento a través del tiempo. En 2013, te pongo un ejemplo, en octubre del 2013, solamente el 6% de los expertos en economía creían que la falta de Estado de Derecho era lo que estaba impidiendo el crecimiento económico. Después de los casos de Ayotzinapa y al día de hoy, en la última medida que tenemos de diciembre del 2014, lo que vemos es que el 23% de los expertos ahora piensa que los problemas de seguridad y de Estado de Derecho son los que están inhibiendo el crecimiento económico. Platícame cuáles son, desde la perspectiva de México, cómo vamos, cómo estamos viendo el crecimiento económico en sus diferentes variables para el 2015. 2015 es un año en el cual este país va a tener tres grandes retos en materia económica. El primero, y un poco lo que ya mencionabas, Tulio, hace rato al inicio del programa, es que están cayendo drásticamente los precios del petróleo. Al día de hoy ya estamos cercanos en un precio del barril de cerca de $40 por barril, cuando en junio del año pasado el precio era de $102. Entonces, el gran problema de la caída del precio del petróleo es que afecta directamente las finanzas públicas, porque 3 de cada 10 pesos que este gobierno gasta y que este gobierno puede invertir vienen directamente de la renta petrolera y de la renta de la venta del petróleo. Entonces, el primer gran reto de este país es lograr diversificar su fuente de ingresos para que el gobierno no tenga que depender del petróleo, sino que empiece realmente a recaudar de una base amplia de contribuyentes, de forma que se pueda tener pues dinero de manera fluida y no dependamos de los vaivenes del mercado petrolero. Por otro lado, y otra gran cosa que hay que poner atención este año, Tulio, es al mercado estadounidense. Un poco el lado positivo de la moneda de que han caído los precios del petróleo es que los precios de los energéticos para los estadounidenses se han abaratado impresionantemente.
Esto y otras condiciones positivas de la economía internacional han llevado a que la economía de Estados Unidos planee un crecimiento, proyecte un crecimiento para el 2015 de cerca del 4%. En materia de darle seguimiento a la economía de Estados Unidos, lo que vemos son dos grandes Méxicos. Tenemos el norte y el Bajío, que son áreas absolutamente manufactureras, en donde realmente cuando a Estados Unidos les va bien, a estas áreas les va excelente. El mismo caso sucede cuando a Estados Unidos le va mal. Y después tenemos esta zona del país que es más bien el sur, que es Veracruz, Chiapas, Guerrero, que es una economía que está mucho menos relacionada con Estados Unidos porque no son manufactureros, son típicamente agrícolas, en donde sus ciclos de bonanza y de producción están mucho más relacionados con las estaciones del año, por ejemplo, o con otras cuestiones más estacionales. Entonces, definitivamente creo que hay un punto de los economistas de decir, oigan, no todo México se beneficia de Estados Unidos, pero sí las partes que actualmente estamos viendo crecer en México, por ejemplo, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, son partes que se están básicamente beneficiando del mercado automotriz, que es la venta de autopartes y de autos en el norte, en Estados Unidos. En materia de empleos, ¿cómo vemos el 2015? Ya con eso estamos, la última pregunta, estamos cerrando. En materia de empleos, y de hecho qué bueno que lo tocas, es justo el tercer punto que quería tratar cuando te comentaba cuáles van a ser los retos. Creo que el reto para el siguiente año es incrementar aún más la generación de empleo formal. Esperemos que este 2015 sea el año en el cual podamos ahora sí decir que generamos todos los empleos que este país necesita, es decir, el 1.2 millones de empleos que necesitamos generar. Viridiana, muchas gracias por acompañarnos y gracias por el trabajo que hacen en México Cómo Vamos. Al contrario, Tulio, no me queda más que invitarlos a que nos visiten mexicocomovamos.mx y también en nuestro Twitter @mexicocomovamos.